Esta es la perspectiva que tenemos en estos primeros compases de la sesión de Wall Street y ahora pasamos al primer análisis de la tarde y saludamos a Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar para poner el foco e intentar desgranar la escena que tenemos geopolítica, que además en el día de hoy tenemos muchas referencias. Por empezar con el Nord Stream, Aurelio, porque amanecíamos con la noticia de que Suecia confirmaba finalmente el sabotaje, había hallado pues unos impactos y unos restos que indicaban claramente en la investigación que efectivamente se había producido un ataque, que no era accidental ni mucho menos. Se confirma, por tanto, también el mensaje que había estado, en el que había estado insistiendo Rusia, y Rusia dice, bueno, aplaudimos conocer ya este primer tramo de la investigación, pero exigimos que se siga investigando porque queremos conocer cuál es el culpable. Y efectivamente, además, en el comunicado Suecia decía, sí, nosotros vamos a continuar con las investigaciones para poder encontrar un culpable y, en el caso de que lo hallemos, imputarlo. ¿Qué supone este hallazgo ahora? ¿Qué vía se nos abre? Bueno, pues yo creo que perdón, yo creo que lo que era ya obvio, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos las pruebas por parte de la Fiscalía encargada del caso, donde obviamente han encontrado restos de explosivo en ambos gasoductos, en el Nord Stream 1 y 2, lo que supone que el incidente de finales de septiembre fue un sabotaje. Era algo esperado porque obviamente lo que se había producido era muy raro que no fuera o que fuera por otro motivo, que no fuera un sabotaje, y ahora, claro, obviamente Rusia se lava las manos porque si bien se sigue investigando y ahí están las autoridades alemanas, suecas y danesas, están colaborando en la investigación para ver si se puede determinar el responsable, que yo creo que seguramente sea complicado determinarlo, ¿no? Pero bueno, claro, Rusia se quita de en medio y dice que sí, que se investigue porque ellos quieren obviamente llegar hasta el final. Es cierto que los dos gasoductos, cuando se produjeron los hechos, estaban fuera de servicio, 2 en la zona danesa y 2 en la sueca, aunque todos en aguas internacionales. En el caso del Nord Stream 1, que estaba inactivo por una avería técnica según Rusia, y en el caso del Nord Stream 2 porque no se había puesto en funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo en este caso es que la investigación es muy compleja. No creo que las autoridades puedan llegar a determinar quién ha sido el culpable de esta situación, del sabotaje en este caso, pero bueno, estamos en ese escenario donde ambos se van a estar tirando los trastos a la cabeza. Veremos hasta qué punto, porque realmente va a ser difícil conseguir hallar un culpable. No sabemos tampoco de qué pruebas, con qué pruebas cuentan a la hora de poder rastrear, ¿no?, el origen. Pero bueno, nosotros nos quedamos con esto, al menos positivo, ya saber poder diferenciar y poder confirmar que se trataba de un sabotaje. Mientras tanto, ha sido una semana marcada por, sobre todo, la cumbre de líderes del G20 en Bali, en Indonesia. Veíamos cómo en el borrador de la declaración, y finalmente también en la declaración, tenía gran peso el concepto de Narendra Modi de no es la era actual una era para la guerra. Además, recordemos que Modi ya va a adquirir ahora en diciembre la presidencia del G20, así que bueno, está ganando también India peso en ese sentido, importante tenerlo en cuenta, pero estamos viendo sobre todo cómo en esa cumbre los líderes han intentado avanzar, al menos para que se produzcan unas negociaciones de paz iniciales. Pero ahí estamos viendo también un tira y afloja, Rusia diciendo nosotros estamos dispuestos a hablar, es Zelensky a quien hay que atraer ahora mismo a la mesa de negociación. Está también el papel de China, hasta qué punto podría ser relevante, porque por ejemplo Emmanuel Macron apuntaba directamente a China. Claro, nosotros nos preguntamos hasta qué punto realmente se va a seguir produciendo este tira y afloja hasta que veamos realmente un inicio real de estas negociaciones y sobre todo si todavía queda mucho tiempo por delante, si tenemos que esperar, porque parece que aquí lo que se está intentando es apremiar y ir avanzando de una forma lo más veloz posible.
Exactamente, estamos en el mismo tira y afloja que comentamos anteriormente, y yo creo que todavía se va a prolongar, porque Putin no se puede permitir el lujo de no salir victorioso de una manera de la guerra. Ha sido una apuesta muy fuerte y obviamente no se puede retirar sin conseguir lo que quiere, que es bueno, que Ucrania le reconozca la cesión de los territorios que él, por otra parte, con ese referéndum un poco surrealista, ya se ha anexionado, ¿no?, a la Federación Rusa. Zelensky no parece dispuesto tampoco a ceder soberanía de su territorio, entonces vamos a ver que el tira de floja va a continuar y va a continuar durante un tiempo, yo creo que prolongado, no va a ser una solución a corto plazo. Acabamos de ver, perdón, con lo que ha ocurrido en Polonia con los misiles, donde inmediatamente Ucrania acusó a Rusia, mientras que tanto las autoridades de la OTAN como las autoridades polacas han preferido ser un poco más tranquilas y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, y en última instancia parece que pueden ser misiles de defensa de Ucrania los que hayan provocado el desgraciado incidente. Entonces, bueno, Rusia automáticamente se anticipó a decir no son misiles nuestros, mientras que Ucrania dijo son misiles rusos, y de hecho quiere mandar investigadores a la zona del impacto para verificarlo, ¿no? En cuanto a China, es un tema interesante porque hemos visto la posición de China durante todo este tiempo y nunca ha querido interferir en la guerra, y siempre ha apostado por una solución negociada. No ha suministrado armas a Moscú. Lo que sí es verdad que en Occidente levantó dudas sobre el alcance del verdadero apoyo que puede tener China a Putin en la invasión de Ucrania. Pero bueno, por un lado, China no quiere verse envuelto en ningún tipo de sanción, y además no podemos olvidar que ellos ya tienen su propio conflicto y nosotros que Taiwán, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda bueno, desviar el foco de lo que ellos pretenden, que es recuperar Taiwán en algún momento, aunque es otra situación de la que se podría hablar largo tenido, es muy complicado, pero ellos no quieren entrar en el conflicto de Ucrania y Rusia porque les pilla muy lejos, si bien es cierto que al final la guerra, en mayor o menor medida, nos afecta a todos por la crisis energética, efectos inflacionistas, etcétera, etcétera, y China tampoco se libra de esta situación. No, eso es importante, saber también en qué situación está China, y como bien indicabas, pues ahora mismo la tensión respecto a Taiwán es notable, y además hemos estado viendo también el papel de Estados Unidos, y además la visión que mantiene de nosotros no compartimos esa visión que mantiene el gigante asiático de una sola China. Mientras tanto, la semana que viene va a ser una semana importante porque el miércoles, el día 23, se va a votar en Estrasburgo una declaración que ha preparado el Parlamento Europeo, en el que quiere declarar directamente a Rusia como Estado terrorista. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿esto qué supone? Putin, el Kremlin en su conjunto, tendría que rendir cuentas por crímenes de guerra ante un tribunal constitucional. ¿Es esto viable? ¿Realmente podría suceder? Yo creo que más puede ser lo que suponga afectos a la galería, ¿no? Al final, que Putin responda como criminal de guerra, si bien es cierto que hemos visto imágenes en televisión terribles, ¿no?, de fosas comunes donde había personas civiles, bueno, niños, ancianos, etcétera, etcétera, supuestamente asesinados por las tropas rusas en algún momento o en diferentes momentos del conflicto, pero yo creo que será difícil ver algún día a Putin sentado en un banquillo como criminal de guerra. No digo que no fuera más factible en alguno de los miembros de su staff, tampoco hablo del gobierno, pero bueno, alguno de los generales, etcétera, etcétera, pero yo creo que ver a Putin sentado en el banquillo como criminal de guerra sería, hoy por hoy lo veo muy complicado. Bueno, pues por el momento nos quedamos con esa visión, con ese análisis. Aurelio García del Barrio, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros, un placer para mí también, como siempre. Buenas tardes. Y nosotros aprovechamos, hacemos una breve pausa y enseguida